continuación les hablaré de un lugar ubicado al norte de Italia, en las lagunas de Venecia. Se trata de la isla de Poveglia. No posee propietario y la entrada está estrictamente prohibida. Solo está permitido cosechar viñedos. Los pescadores no se atreven a acercarse, dado que temen atrapar huesos humanos en sus redes. Esto es porque muchas personas han muerto de manera tortuosa. Actualmente la isla parece estar totalmente deshabitada. Antes de 1960 la isla pertenecía al Estado italiano, pero luego fue vendida a un comprador privado. El hombre vivió allí un tiempo, pero lo abandonó muy pronto. Una familia intentó hacer una casa de vacaciones ahí. Sin embargo, luego de estar una sola noche, la hija tuvo un grave y extraño accidente. Esto hizo que se retiraran y no volvieran más. Para contextualizarnos un poco, en este lugar durante la época romana, Poveglia fue utilizada como vertedero de víctimas de la plaga. Siglos después, sirvió al mismo propósito para la peste negra. Los muertos se enterraban en grandes hoyos en la isla y luego se quemaban. Incluso hubo personas que apenas presentaban síntomas, eran llevadas al lugar y las quemaban vivas. Se dice que fueron más de 160,000 personas que fueron quemadas en aquel entonces. Hasta el día de hoy, el suelo de la isla ha creado una capa gruesa de ceniza pegajosa que cubre el sitio, debido a los restos calcinados de los cuerpos. Hace casi un siglo, en 1922, comenzaron a suceder más cosas horribles. Resulta que se construyó un hospital psiquiátrico en la isla, con un campanario. Cada uno de los pacientes que ingresaba y que estaban internos decían que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste, aún sin saber aquella historia. Por otro lado, los médicos y enfermeras no notaban nada y creían que simplemente era la esquizofrenia. Algunos pacientes decían que podían escuchar a las personas torturadas lamentándose y gritando toda la noche, aunque nadie los tomaba en serio. Una de las leyendas habla de un doctor que torturaba pacientes, buscando una cura. Se dice que los llevaba a la torre del campanario y realizaba lobotomías, usando martillos, cinceles y taladros de mano. Luego de años torturando, la leyenda cuenta que el doctor pudo ver los espíritus de todas sus víctimas. Luego se volvió loco y saltó desde la cima del campanario mientras no paraba de gritar. Se cuenta que al visitar la tumba se pueden escuchar estos ruidos sin siquiera estar al lado. Tan solamente unos metros cerca se escuchan todas estas personas que fueron torturadas por el doctor. Los investigadores y autoridades que han visitado el lugar normalmente deciden no volver a regresar ahí debido al miedo que sienten. Cuentan que una especie de atmósfera pesada y oscura los rodea. Además, ellos mismos cuentan que pueden escuchar los quejidos de los pacientes, expacientes en realidad, y de los torturados. Hasta la actualidad, el lugar sigue deshabitado y su entrada está estrictamente prohibida. En el año 2017, gracias al uso de drones y los permisos debidos,
pudieron tomar fotografías del lugar que exhiben la soledad extrema en la que se encuentra. Tú, auditor, auditora, ¿te atreverías a visitar el lugar? ¿Crees que está maldito? ¿Piensas que un lugar donde ocurrieron muchos asesinatos, donde murió mucha gente, donde personas que estaban enfermas eran quemadas vivas y no paraban de gritar y gritar, podría estar cargada de una energía negativa? Bueno, si fuera así, en Chile tendríamos varios sitios que estarían cargados de esta energía. Por último, les quiero hablar sobre la Torre del Silencio, en India. Hace un par de años, las autoridades indias se sumergieron en el interior de la selva, debido a que varias personas de una ciudad cercana habían desaparecido. Lo que encontraron es un lugar conocido como Torre del Silencio o Dagma. Los zoroastrianos utilizan estos sitios para postrar los cuerpos al aire libre. Estos sitios son comunes en ciertas partes del país, pero contienen algo más inusual. Los cuerpos encontrados no pudieron ser identificados. Ni siquiera los habitantes cerca del sitio pudieron identificar estos cadáveres, aunque se sorprendieron ante la gran cantidad que había. Lo extraño es que ni un solo cuerpo correspondía a las descripciones de las personas desaparecidas. Además, no había ningún animal, solo moscas y gusanos. En la creencia zoroastriana, las aves se deshacen de los cuerpos, creyendo que así se contribuye a la tierra nuevamente. Y es por esto que en ocasiones se le puede ver a varios pájaros y aves en el lugar. Hasta hoy, no hay cifras oficiales de la cantidad de cuerpos, puesto que el lugar se investigó muy poco. Además, hay muy pocas fotografías. En ese entonces, la primera vez en la que se dirigieron allá, tomaron solo una. Las autoridades no fueron capaces de aguantar más ahí. Para que te la imagines un poco, se trata de una torre muy alta, con un gran hoyo en medio. En el centro de aquel agujero está lleno de sangre supurante, infectada, incluso mucha más de la que los cuerpos en el exterior podrían suministrar. El hedor era insoportable. De hecho, antes de que llegaran ya sentían aquel hedor. La expedición acabó cuando un aldeano pateó un pequeño hueso sin querer al interior del agujero, penetrando la superficie de sangre coagulada. Comenzó a haber una especie de explosión masiva de gas a partir de la descomposición de la sangre, salpicando a quienes estaban alrededor. Quienes fueron alcanzados por esto fueron enviados directamente al hospital y fueron puestos en cuarentena por una posible infección. Muchos gritaban en delirios de fiebre sobre ser contaminados con la sangre de Ahriman, que es la personificación del mal en el zoroastrismo. Lo extraño era que varios de los infectados no tenían idea acerca de esta creencia y lo que la conformaba. La fiebre finalmente mató a todos los infectados. Cuando los funcionarios y autoridades regresaron al día siguiente con el equipo hazmat para protegerse, el lugar se hallaba vacío. No estaban estos cuerpos. Todos habían sido retirados y sorprendentemente aquella piscina de sangre estaba completamente vacía. Todo lo que quedó del incidente
fue solo la primera fotografía. Debe saber gente de la audiencia que estas torres son completamente reales. Miden alrededor de 4 pisos y es un tema tabú dentro de la India, dado que todos son muy reservados con respecto a este tema y además muy pocas torres del silencio funcionan en la actualidad. El periodista que tomó la fotografía aquella vez dio su testimonio. Contó que lo relevante de esta historia eran los monjes que habitaban el lugar, dado que ellos están recluidos de por vida en las torres. No tienen derecho a salir o juntarse con personas fuera del lugar. Se dice que están marcados por la muerte y que su labor los hace seres inmundos. Había algunas leyendas sobre ellos que incluían rituales extraños y relaciones sexuales con los cadáveres aún frescos. Se cuenta que los monjes observan desde lo alto de la torre, buscando sobre todo mujeres, para acabar con ellas y aprovecharse de su cadáver. Muchas personas creen que estas historias son falsas, dado su carácter casi surreal. Sin embargo, muchas otras creen que es completamente cierto, pues parece algo que harían personas que guardan muchos secretos, como estos monjes. ¿Tú qué crees? ¿Piensas que las torres del silencio sirven para fines tan terribles como los que te acabo de relatar? Es increíble cómo existen lugares que guardan historias y secretos impensados, ya sea una isla, un pueblo o una torre. ¿Te atreverías a visitar alguno de estos sitios de los que te acabo de hablar? Recuerda que si quieres escuchar nuestros programas nuevamente, puedes hacerlo mediante Spotify y YouTube, buscando Miedo con Emoción. Te invito a suscribirte a nuestro canal y a seguir nuestro playlist. Te ha hablado Ariel y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad para relatar más historias, leyendas, experiencias y curiosidades terroríficas en Miedo con Emoción. Hasta pronto. Es momento de despedirnos. Nos estaremos viendo en otra ocasión para seguir hablando de más leyendas, misterios e historias de horror junto a Ariel. Hasta la próxima.